Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener la segunda parte de nuestro programa Intervención Divina y Liturgia. Intervención Divina y Liturgia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, Intervención Divina y Liturgia, nuestro segundo programa. En esta noche me acompaña el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a los oyentes. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Esther, el libro de Esther, capítulo 9, versículos del 20 al 25. Esther, capítulo 9, versículos del 20 al 25. Dice así la Escritura. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, el 15 del mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Amén. La semana pasada, hermanos, nosotros comenzamos este programa hablando de cómo las intervenciones divinas en la Escritura, principalmente, ¿verdad? Estábamos viendo la Pascua, ¿verdad? Exactamente. Creaba unas celebraciones, unas solemnidades, y creaba un tipo de liturgia. Cuando nosotros hablamos de que Dios crea ciertas fiestas, ciertas conmemoraciones, las mismas van a responder a las intervenciones de Dios en la historia. No registramos en la Escritura ninguna celebración que no esté relacionada con la historia, nos explicamos, ¿verdad? No hay celebraciones así como que alguien vio una visión y vamos a tener el día de la visión de Mascual o Tascual, ¿verdad? Nada de eso existe en la Escritura. Porque la Escritura, lo que se basa, las festividades, la solemnidad, las liturgias que se crean, se basan en las intervenciones de Dios en la historia. Ahora, ¿por qué es tan importante la fiesta de Purim? La fiesta de Purim es una fiesta judía que se celebra anualmente, ¿verdad? Regularmente en el 13 del mes judío Adar, y en las ciudades amuralladas nos dicen que es el 15, ¿verdad? Y se conmemora, y esto es muy importante, el milagro relatado en el libro de Esther. ¿Qué pasaba? El rey persa, Asuero, Sí. Es prácticamente engañado por uno de sus siervos, que es Amán,
que busca la destrucción, y estamos resumiendo, ¿verdad? La destrucción de los judíos. En ese tiempo, Esther es presentada como candidata a reina al rey Asuero, y la Biblia dice que Esther era de una belleza increíble que hace que el rey quede pasmado ante la belleza. Además de su carácter también. Exacto, que era una mujer de carácter, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Esther va descubriendo la trama, ¿verdad? De Amán contra los judíos, y su familiar Mardoqueo, que por cierto fue el que la crió. Ciertamente, es tío de ella. El tío de ella. Le dice, cuando él ve, ¿verdad?, todo lo que viene sobre los judíos, posiblemente tú has entrado en el palacio para esta hora, para defender a los judíos. Y entonces hay unas características del libro, ¿verdad?, del relato de Esther, que nosotros tenemos que tener presente para que entendamos cómo se van incluyendo festividades y actividades litúrgicas en el pueblo de Dios, y cómo las mismas van a señalar eventos históricos de la intervención de Dios. Porque es interesante ver que en el libro de Esther nunca se menciona a Dios. En ningún momento se menciona a Dios. Y en ese sentido, el libro de Esther pues tuvo sus problemitas, ¿verdad? Sí. Para entrar en el canon, y Lutero no le gustaba mucho el libro de Esther porque no mencionaba a Dios, ¿verdad? Pero lo interesante es cómo se va desarrollando la trama. Mira, el libro es digno de una película cinematográfica, ¿verdad? Se va formando esa trama en contra de los judíos, y cómo Esther algunas veces hasta arriesga su vida, porque hay unas costumbres en el reino persa. Por ejemplo, la reina no podía presentarse ante el rey si el rey no la llamaba. Si ella se presentaba sin llamarse, podía morir, a menos que el rey aprobara su visita, ¿verdad? Segundo, en el reino de Persia, de Medio Persia, ¿verdad? Medo-Persa, el edicto del rey no podía ser revocado ni por el mismo rey. Y en ese sentido, Amán, el enemigo de los judíos, conoce esos detalles y logra que el rey emita un edicto en contra de los judíos para que un día específico fueran eliminados de su reino. ¿Qué ocurre, hermano? Esther interviene, ¿verdad? Interviene en una forma, y ¿verdad? No estamos aquí para narrar todo el libro, que es guiada para atrapar a Amán en su propósito. En su propósito. Y Amán ya había mandado a construir, mire, una horca para Mardoqueo, pero Amán muere en esa horca conjuntamente con sus hijos. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Los versículos que hemos leído como entrada nos hablan que se crea una nueva fiesta. Una fiesta que no está en el Pentateuco, que no está en el libro de Josué, que no está en muchos de los documentos bíblicos. Una fiesta que se crea porque hay la convicción de que ha ocurrido un milagro. De la intervención de Dios en ese hecho sin histórico. Mencionar a Dios, mencionar y a se Dios. Crea la fiesta de Purim. La fiesta de Purim, como dije anteriormente, se celebra regularmente en el 13 del mes judío de Adar, y es una fiesta muy interesante porque el día antes de la festividad los judíos tienen que ayunar, tienen la obligación de ayunar y orar, y ahí está la parte litúrgica, ¿verdad? Cómo hay toda una ceremonia de oración, una ceremonia de ayuno, ¿verdad? Porque recordar el ayuno que se hizo. Que se hizo para antes de que sucediera. Y una forma de recordar, y entonces al otro día es una gran festividad judía, donde hay disfraces, donde hay regalos, así como Navidad. Ciertamente, igualito que Navidad. Exacto, y a los niños también se le dan regalos, y a los vecinos.
Bueno, es una celebración, una de las más felices que tiene el pueblo judío y que muchos practican hasta el día de hoy, la fiesta de Purim. Bueno, muchos creen en esas ideas, ¿verdad?, que ellos tienen, que al final de los tiempos esa fiesta va a seguir existiendo. Pero ¿qué es lo que nos interesa en esta noche, verdad? Lo que nos interesa en esta noche es cómo vemos cómo es guiado el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, a crear una fiesta la cual responde a su experiencia, escuche bien, en su experiencia histórica divina por la intervención de Dios en la historia para liberar a su pueblo. Una fiesta, escuche bien y vuelvo a repetir, que no está en el Pentateuco, que no está, o sea, es una fiesta que es parte de la realidad histórica redentiva de Israel. Y que se internaliza y se intercala dentro de las fiestas que Dios había establecido en el Pentateuco. Así mismo es. Se incluyen. Y hasta el día de hoy sigue celebrándose. Y hay una liturgia, y se crea una liturgia alrededor de esa fiesta, de ese recuerdo, ¿verdad? Por lo tanto, si existiera un concepto cerrado, escuche bien, un concepto cerrado de las festividades y de las celebraciones de la intervención de Dios en la historia, la fiesta tendría que ser rechazada. ¿Por qué? Porque como no está en el Pentateuco, no está en ningún lado, es un invento ahí de última hora, pero no se piensa así. ¿Por qué no se piensa así? Porque el concepto que existe teológico en la mentalidad judía es que toda intervención milagrosa de Dios, toda intervención histórica, ¿verdad?, que cree ese aspecto histórico, se mueve a que el pueblo la identifique en el calendario, cree una liturgia y la celebre. Sí, es que el hecho mismo, bueno, un pueblo que desde la salida de Egipto, ¿verdad?, con toda la intervención de Dios y que Dios le establece como mandamiento el celebrar la Pascua y otro tipo de fiesta, eso de por sí se convierte en una cultura. Exacto, en el espíritu del pueblo mismo, ¿no? Definitivamente. Y entonces, viendo una intervención de Dios como esta, porque cuando se decreta la muerte de ellos, Mardoqueo se viste de cilicio, porque es que leerlo ahí es fácil. Claro. Pero cuando uno ve que la destrucción es la muerte, el quitarle las posesiones, o sea, una muerte inminente, la destrucción del pueblo, la muerte del pueblo. Exacto. Y logran una liberación. Exacto. Óigame, le cambiaron el lamento en baile. Exacto, le cambiaron el lamento en baile. Entonces, Mardoqueo, que no sabemos con qué autoridad hace esto, manda a los judíos que celebren esta festividad y crean la fiesta de Purim. Y los judíos lo aceptan porque ven la realidad histórica, ¿verdad? La intervención de Dios en la historia, independientemente que el libro de Esther no se ha mencionado, el nombre de Dios. ¿Y qué queremos decir con esto desde la semana pasada a ahora, ¿verdad? Viendo la fiesta de Purim como el gancho de la discusión. Estamos en época navideña, ¿verdad? Y estamos en esta época celebrando la Navidad, con una fecha específica donde hablamos del nacimiento de Cristo, que es el 25. Que es un hecho trascendental. Exacto. O sea, la Iglesia de Cristo, y esto es muy, muy importante, la Iglesia de Cristo, viendo la intervención de Dios en la historia, que viene a salvar, como la fiesta de Purim, a los suyos. Introduce la fiesta de Navidad no solamente como un contraste o contrarrestar la fiesta pagana que puede significar en esa época el 25 de diciembre, porque muchos no entienden, hermano. Nosotros estamos en un ambiente tocado por el cristianismo y una cultura que ha sido que
impactada por el cristianismo, y a nosotros esto nos hace bien fácil ahora, a 2 o 3 por ahí se le hace bien fácil no celebrar Navidad, porque mire, eso es pagano, y todas esas tonterías que se han inventado. Puro invento. ¿Oyó? Puro invento. Pero los cristianos de los primeros 3 siglos estaban en un mundo pagano, con una mentalidad pagana, con una mentalidad que no valorizaba al ser humano, por eso existía el infanticidio. Mire, que era regular, los romanos, familias abandonaban a los niños en los bosques para que los animales se los comieran. Ciertamente. Y aunque no era sancionado, era ya una costumbre, ¿verdad? Y la iglesia intervino para salvar a esos niños. ¿Oyó? Y cambia la mentalidad del imperio. O sea, estamos frente a una sociedad pagana y la iglesia tiene que combatir no solamente contra el imperio que lo persigue, sino también contra la cultura pagana que existe. Y cuando la iglesia triunfa, entonces la iglesia entiende que tiene que cambiar esa mentalidad. ¿Y cómo la cambia, hermano? Si sigue el ejemplo del Antiguo Testamento, es identificar la intervención de Dios en la historia y tratar de extirpar las fiestas paganas que tanto daño hacían a la mentalidad del Imperio Romano. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a surgir la fiesta de la Navidad, empieza a surgir el concepto de Semana Santa, que para la mentalidad protestante sería la Semana Mayor. Empieza a surgir el concepto de Adviento, de que cada domingo haya una celebración con un tema bíblico, por eso es la liturgia. O sea, y surgen las liturgias que responden a esas festividades, que señalan eventos históricos. Que hay otras festividades que no señalan eventos históricos, que señalan la invención de Roma, y aquí estamos hablando del Vaticano. Pues mire, a nosotros no nos interesan esas fiestas, nosotros nos interesan las fiestas que se refieren a la intervención de Dios en la historia, como ocurrió en Purim. Es decir que en este caso particular que ha hablado del Vaticano, han creado fiestas sin eventos históricos algunos que respalden eso. Claro, porque una fiesta, mire, una fiesta a la Asunción de María, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, pues es un invento de Roma idolátrico, que no tiene ninguna base histórica. Por lo tanto, la fiesta es ¿qué? Idolátrica. Pagana. Claro, pagana, pero esa fiesta no tiene que afectar una festividad que tiene que ver con un evento histórico de intervención de Dios en la historia. Y que tiene que ver con la iglesia. Que tiene que ver con la iglesia. El nacimiento de la iglesia. Exacto. Y por eso nosotros como reformados, usted ve esas redes sociales encendidas cuando llega el 31 de octubre y hay liturgias ya creadas para un culto de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque reconocemos que la Reforma Protestante es la intervención de Dios en la historia para salvar a su pueblo. Y algunas iglesias celebran una semana de Reforma Protestante con conferencias hasta que llega el domingo, que es el culto mayor, con una liturgia que responde a la festividad del Día de la Reforma. ¿Por qué? ¿Dónde Dios manda a guardar el Día de la Reforma? ¿En qué parte? En ningún sitio, ¿verdad? Porque no puede ser. No. El libro es escrito, el Nuevo Testamento es del siglo I y la Reforma del siglo XVI, pero sí, a la luz de lo que vemos en la Escritura, las festividades surgen de las intervenciones de Dios en la historia. Toda otra festividad que no tenga que ver con la intervención de Dios en la historia puede ser cuestionada. Pero lamentablemente eso no es lo que ocurre con la Navidad. Que Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Alguien sabe la fecha que nació? Recuerde que hay un elemento de extirpar el paganismo en una movida inteligente de la iglesia para extirpar el paganismo.
porque el 25 de diciembre había una festividad pagana muy poderosa que ya nadie se acuerda. ¿Y usted sabe quién los hace recordar? Precisamente los cristianos que no quieren celebrar la Navidad. ¿Recuerdan la festividad pagana? Nadie se acuerda hasta que llegan estos muchachos sabios que no sé de dónde salieron. Es bueno señalar ante ese hecho de la sabiduría de la iglesia que Mardoqueo fue sabio al decirle a su sobrina que no dijera de qué pueblo era, y él no sabía lo que iba a pasar. Así mismo es. Y él no sabía lo que iba a pasar. Así mismo y es. entonces cuando se da el asunto, tienen en el mismo trono, en el mismo reino, una persona que puede interceder. Y entonces él le dice a la reina, ¿quién sabe si para eso Dios te puso ahí? No, quién sabe si para eso estás puesta para él, porque puesta. nunca se menciona a Dios Claro, en el libro. Nosotros sabemos que es Dios, Claro, ¿verdad? claro. Y ellos también, ¿verdad? Sí. Pero no está, pero que veamos, ¿verdad? Esa dimensión. Y el asunto de prudencia, de sabiduría, que digo, vamos a hacerlo Claro. de esta manera porque... Entonces, somos tan ignorantes, somos tan poco estratégicos que muchos quieren derrumbar la Navidad para darle espacio ¿a quién? A los enemigos de la iglesia. Porque si usted derrumba la Navidad, usted vuelve al paganismo. O usted cree que los impíos que nos rodean Que quieren eliminar la fiesta. ajá, no, que sea cristiana. No, con eso nosotros tenemos un espacio que no podemos ceder ni a los ateos, ni a los impíos, ni a ninguno de los enemigos de la iglesia. Este es nuestro Purín. Y nosotros tenemos que entender eso. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, respondiendo a eventos históricos, va creando diferentes festividades con sus liturgias, ¿verdad? Para celebrar esos eventos históricos relacionados al Nuevo Testamento en este caso. Por ejemplo, la fiesta de Epifanía se interpreta como la revelación de Dios a los gentiles. Se recuerda el evento histórico de la visita de los magos, ¿verdad? Que vienen de Oriente. Uh-huh. Y esos magos que vienen de Oriente, interesante, ¿verdad? Son gentiles y vienen buscando al Mesías. Y por lo tanto, al venir a buscar el Mesías, cuando lo encuentran, dice la Biblia que lo adoran. Uh-huh. Entonces la revelación. Y entonces para eso, esa epifanía, revelación, ¿verdad? Que eso lo significa epifanía, revelación, manifestación. Hay un culto y una celebración con su liturgia para un evento histórico. Lo mismo ocurre con la semana que llamamos Semana Santa. Recordamos los últimos días de Cristo y las últimas horas de Cristo como el evento histórico que divide la historia. Así que la iglesia tiene una cultura propia. Exacto, ¿entiendes? que responde a los eventos históricos. Y entonces, de ahí está jueves antes, ¿verdad? De Viernes Santo, que es el día donde Cristo está en Getsemaní, Viernes Santo, y el domingo de Resurrección, como el evento histórico principal. Pero mire, después de eso, la iglesia tiene también la liturgia de Ascensión, donde recordamos el evento importantísimo de que Cristo fue llevado a los cielos. ¿Y por qué importantísimo? Porque Cristo es entronizado a los cielos y Cristo dijo que si Él no se fuere, no podría venir el Espíritu Santo. Y de ahí pasamos a una fiesta, mire, que todo el mundo celebra, y la Biblia no dice en ningún sitio, ¿verdad? Que Pentecostés. Y eso lo celebra, mire, yo creo pero olvídese, el Vaticano, las iglesias pentecostales, las iglesias históricas, Pentecostés, que era una fiesta que judía, uh-huh, que se convierte en una fiesta que cristiana, hablando del evento de la venida del Espíritu Santo. Y que en todos ellos la iglesia lo utiliza, hay un calendario litúrgico. Exacto. Se utiliza con el objeto de manera pedagógica. Exacto. Para enseñar, para ir, ¿verdad? Para que la iglesia aprenda de la vida de Cristo. Claro. Aprenda de qué, de su cultura. Porque la iglesia tiene también su cultura. ¿Oyó? Tiene su forma de hablar,
tiene su forma de cantar, tiene su forma a quién cantarle, tiene, mire, sus propias comidas, que es el pan y el vino, nuestra cena litúrgica. Y todo eso responde a ¿qué? A eventos históricos. Aquí no hay nada, y eso tiene que estar claro, aquí no hay nada inventado por la imaginación del hombre. Exacto. Sino que tomamos de las escrituras y de estos eventos históricos. Exacto. Y no hay nada de que alguien tropezó con una piedra. Mira, vamos a hacer la fiesta de aquel que tropezó con la piedra, porque cuando botó esa sangre vio la visión de quién. Mire, esas estupideces no están aquí. Porque eso no responde al patrón bíblico de las festividades, que lo que hacen es señalar las intervenciones de Dios en la historia. Por ejemplo, yo quiero volver a Pentecostés, que es una fiesta, mire, que la celebra prácticamente todo el mundo cristiano. ¿Por qué Pentecostés? Porque con la venida del Espíritu Santo, la iglesia aparece. Sí, es como fundar la iglesia. Fundar la iglesia. Aparece en el ámbito histórico. Sí. La iglesia que ya Cristo anunciaba y que el fundamento eran los apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo Jesucristo, recibe que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo no está con ellos, el Espíritu Santo está ¿qué? Dentro de ellos. Y es una fiesta que celebramos todos ellos, y nosotros la celebramos, mire, pero con mucha alegría, con mucha alegría. Pentecostés. Pero si nos vamos al lado reformado, que nosotros pertenecemos, ¿verdad? Al lado reformado, nosotros tenemos una fiesta muy importante el 31 de octubre. Y es el Día de la Reforma Protestante. Oiga, y hay una liturgia ya creada para eso. Y usted ve que aún las mismas iglesias esas que anuncian mucho en contra de la Navidad, celebran el Día de la Reforma. Y eso yo no lo entiendo. No, porque que la intervención de Dios en la historia, pues claro que sí. Claro que sí que fue una intervención. Probado, eso está probado. Entonces, ¿por qué la celebramos? Porque eso es lo que hace el pueblo de Dios, celebrar las intervenciones de Dios en la historia. Un asunto con eso, y la iglesia presbiteriana y otras iglesias, ¿verdad?, que tienen la fe reformada, tienen un principio que le llaman el principio regulador. Y entonces unos piensan que lo que Dios no ha mandado explícitamente está prohibido, ¿eh? Y entonces tenemos este caso de Esther, y tenemos el caso, porque yo sepa, no hay en el Pentateuco mandamiento para adorar a Dios con música. David es el que empieza a poner eso posteriormente, y ya en el templo y en la tienda que le hace luego de la desgracia que tuvieron con la llevada del arca, empieza a instituir directores y cantores en el servicio a Dios en el tabernáculo. Y no había en el Pentateuco evidencia, y él lo estableció. Y no hubo ninguna cosa, porque en el templo mismo, cuando empiezan a cantar, desciende la nube de la chequina. Y no pueden ni ministrar. O sea, nosotros tenemos que ver que como dice la Confesión de Fe de Westminster, ¿verdad? La construcción de adoración tiene que darse también dentro de los parámetros de la prudencia cristiana, claro que ¿verdad? Sí. Y la prudencia cristiana nos indica que la iglesia tiene su personalidad cultural y va a responder a eso, hermano. Y punto. Y no hay ningún problema con eso. Entonces, eso del principio regulador, oiga, hermano, tengo dos bandos ahí. Porque tengo también los que son muy estrictos con el principio regulador, que no celebran la Navidad ni nada de eso, pero tienen instrumentos musicales. Entonces tengo los otros que tampoco celebran la Navidad, pero no tienen instrumentos musicales. Y entonces le dicen a aquellos, tú estás quebrantando porque tienes instrumentos musicales. Y entonces aquellos hacen una maniobra ahí, ¿verdad? Para explicar eso, que yo creo que está correcta. Pero entonces no son consecuentes para esto. Mire, hermano, no me venga con ese cuento a este nivel. Nosotros como iglesia de Cristo, iglesia ya lavada en la sangre y que conoce la Escritura como única regla de fe y conducta, sabemos cómo la iglesia
construye históricamente, ya entra el aspecto de la catolicidad de la iglesia, festividades que van a responder a sus momentos históricos, contrarrestando el paganismo y recordando los eventos históricos relacionados con la fundación del cristianismo y con la existencia del cristianismo. Y la base es el Antiguo Testamento. Y como la Biblia es una, ¿verdad? Y es bueno que los reformados nunca se olviden de eso. La Biblia es una unidad. La Biblia hay en Purín, principalmente en Purín, es que vemos cómo la iglesia del Antiguo Testamento crea una fiesta que responde a un evento histórico de salvación. Y por lo tanto, y crea una liturgia, porque las liturgias van a responder a los eventos históricos, no es al revés, como dice el liberalismo en sus cuentos, ¿verdad? En sus vivencias locas, allá ellos. No, la liturgia va a responder a la realidad histórica, al evento histórico. Y así ocurre con las festividades. Por eso es que nosotros celebramos Navidad con esta alegría. Oiga, pero una alegría tremenda, porque Cristo es la Navidad. Y como decía Lutero en su himno, del cielo bajó un niño. Porque todo el mundo lo que habla es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Pero Lutero escribió otros himnos, sí. Y entre ellos es, del cielo bajó un niño. Y Lutero celebraba la Navidad junto a sus hijos y su familia, con villancicos, con el folclore alemán, posiblemente cantando sus propios himnos, la creación de sus propios himnos de Navidad, porque la Navidad es Cristo. Y la iglesia, como la iglesia del Antiguo Testamento, creó el Purín por esa realidad. La iglesia quiere vivir ese momento, y recordar que Dios la amó tanto, que envió a su hijo rodeado de pañales, envuelto en pañales, al cuidado de una pareja humana frágil, rodeado de animales en un pesebre. Allí estaba Dios. ¿Y sabe algo? Cuando Dios está en un lugar, la Biblia dice que cuando Moisés fue a ver a Dios en la zarza ardiendo, Dios le dice, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Y cuando Josué se encontró con el príncipe del ejército de Jehová, el príncipe le dijo, que es una teofanía de Cristo, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Cuando nosotros vamos al pesebre, hermano, tenemos que quitar nuestro calzado, porque allí está Dios. Allí está Dios. Encarnado. Cuando hablamos de Navidad, es la encarnación de Dios. Es la hora de quitarnos los calzados, porque Dios está aquí. Dios está aquí. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa enviar una ofrenda y mantener este programa en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu hogar, que el Señor bendiga tu trabajo, que el Señor bendiga tu familia, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.